inteiro para mim. Isso. Olá, bom dia a todos e todas aqui, sejam bem-vindos ao Instituto, né, em particular, né, temos participantes do evento que estão chegando aqui, tem pessoas fardadas lá no fundo que estão ajudando na monitoria, então, sejam todos bem recebidos aqui. Com imensa satisfação, né, que eu anuncio aqui o seminário da professora Iliana Greca, da Universidade de Burgos, na Espanha, e a professora Iliana, ela é prata da casa, podemos dizer aqui, né, Iliana, porque ela fez tanto o mestrado quanto o doutorado aqui na instituição, ela fez orientada pelo professor Moreira, a terceira foto ali, né, professor emérito do Instituto. E a professora Iliana, ela vem há um bom tempo se dedicando às pesquisas, ensino de física, ensino de ciências em geral, e hoje também, né, pró-reitora, eu não sei qual é o cargo em espanhol para colocar lá, né? Vice-reitora. Isso, então quer dizer, são alto gabarito, altos escalões, né? Então, Iliana, com muita satisfação nós te recebemos aqui, te agradecemos né, de antemão pelo teu trabalho, e sem mais delongas, por favor, pode começar a trabalhar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Também obrigada por estar aqui. A Eliane, o Ives, a Flávia, para mim é um prazer estar aqui. Eu estava falando com a Eliane que o que eu lembro desta sala foi a minha defesa de tese. Há 20 anos, 23 anos. E o período que eu passei aqui no Instituto de Física foi, quizá, um dos melhores períodos da minha vida. Eu vou falar em espanhol, tá? A apresentação. Porque meu portunhol não é muito bom. Eu vou tentar falar devagar e depois as perguntas podem ser em portunhol, tá? La idea de... Hace muchos años yo vengo trabajando, siempre he trabajado en el área de la epistemología. Mi tesis tenía que ver con la parte epistemológica de la aplicación de la mecánica cuántica, la parte de la historia de la epistemología. Desde que me encontré con Fernando Langui, ha sido una constante en mi forma de comprender la enseñanza, comprender la ciencia y comprender la enseñanza. Y hace varios años comencé a trabajar en enfoques integrados. Yo trabajo en la Facultad de Educación, en la Universidad de Burgos, y dentro de la Facultad de Educación me fui decantando para trabajar con la formación de maestros de educación primaria. Los maestros de educación primaria son maestros generalistas y que tienen una falta de, en España en particular, siguen la carrera de educación porque odian las ciencias. Fueron expulsados del sistema, ¿sí? Porque profesores en tercer año, cuarto año, le dijeron que no servían para ciencia. Lo cual, bueno, parte del proceso es enamorarlos de vuelta con la ciencia, porque la ciencia significa. Y entonces me fui dedicando a esa parte, y en la medida que me iba dedicando a esa parte, se iba dando cada vez más, aparece la parte de STEM, yo tengo muchas publicaciones en ese sentido, debo haber empezado hace 10 o 12 años, porque percibí que era quizás el enfoque que iba a funcionar mejor, sobre todo para las formas para educación primaria. Y en algún momento de esta presentación yo voy a dar las razones por qué, desde el punto de vista didáctico, los enfoques integrados son importantes, ¿no? Entonces, a raíz de la posibilidad de venir aquí y de charlando con Ives y con Eliane, salió la posibilidad de encontrar cuáles son las razones epistemológicas para los enfoques integrados, que es una cuestión diferente. O sea, lo que yo voy a intentar en parte mostrarles, o que es un poco lo que he estado desarrollando ahora, es cuando nosotros hablamos de educación en ciencias, o cuando hacemos educación en ciencias, en última instancia lo que hacemos de educación intenta replicar lo que se hace en ciencias. Por eso tenemos los laboratorios, por eso tenemos las clases de problemas, por eso tenemos las salidas, ¿no? O sea, en cada ciencia se intenta replicar. ¿Qué es eso? O sea, de alguna manera, epistemológicamente, uno copia de lo que se hace en ciencias a lo que se lleva al aula. Vale, ese modelo de lo que se hace en ciencia es un modelo de lo que se hacía en ciencia hace 150 años.
no lo que se hace en ciencia ahora. Entonces, lo que yo busqué es, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones internas, en última instancia, para que la educación tenga que ser integrada? ¿No? Esa es un poco la idea, no sé si va a salir bien, es un poco... El seminario a mí me gusta mucho pensarlo con preguntas. Si hay una cosa que no entienden, me lo dicen, ¿vale? Pero lo que intento es buscar eso, o sea, cuáles son las razones internas por las cuales no solamente el mundo es complejo, los problemas son complejos, hay que trabajar de manera interdisciplinar, que es lo que yo llamo la estructura desde fuera o desde la didáctica de por qué hay que trabajar aquí. Eso no. La ciencia ha cambiado y cuando hablo de ciencia en general. O sea, yo no hago distinción entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. La ciencia ha cambiado la forma que se hace ciencia, y si nosotros en la educación en ciencia debemos reflejar, tenemos que ir a enfoques integrales. ¿Vale? Esa es la tesis. A ver qué sale. ¿Vale? Bueno, entonces, primero, la primera cuestión es, un poco voy a tomar una serie de definiciones. ¿Qué es lo que se entiende por integración en ciencias? La integración en ciencias es una cosa antigua. En realidad comienza a inicios del siglo XX, Dewey y Tyler plantean los enfoques integrados, o sea, no es de ahora. Lo que ellos planteaban era que la integración era fundamental para la vida democrática. O sea, si yo tenía que formar ciudadanos que fuesen capaces de abordar los problemas que ya se veían a inicio del siglo XX, que iban a ser complicados, era necesario que comprendieran las diferentes disciplinas y los procesos para tomar decisiones. Es decir, que lo mismo que estamos diciendo ahora, un siglo después. Pero básicamente la idea es de la integración como herramienta para generar modos de pensar. O sea, yo creo que eso es... No me puedo bajar, creo que queda mejor. Eso es lo que es fundamental. O sea, no es la integración para contenidos, es la integración para desarrollo de competencias, diríamos hoy. Dewey decía, es la integración para modos de pensar. ¿Vale? O sea, la integración, obviamente, con abordajes integrados, no vas a ver un currículum enorme con una cantidad de temas, es imposible. ¿Vale? Pero hay que ver menos, pero sobre todo cambiar formas de pensar. Eso ya estaba en Dewey y en Tyler a inicios del siglo XX. Dentro de integrados hay muchas clasificaciones. Una clasificación que nosotros en nuestro grupo de investigación venimos trabajando hace mucho tiempo es la de Gresnik. Una cuestión aparte, no hay aquí casi ninguna de las publicaciones ni va a aparecer después la bibliografía. Vayan al ResearchGate, yo subo todo allí, ¿vale? Y ahí pueden encontrar los artículos, los libros o lo que sea que están disponibles, ¿vale? Y entonces, estos son con resultados que nosotros hemos obtenido de algunos, o sea, eso es lo que Gresnik obtenía, estos son resultados que nosotros hemos obtenido con estudiantes de formación de maestros. Entonces podemos clasificar los abordajes integrados en 6 categorías. Nosotros no hemos encontrado transdisciplinar, que sería la última, pero la idea es, bueno, primero, es el que no es integrado, es la educación tradicional, una serie de asignaturas de manera aislada. A partir del 2 empiezan diferentes niveles de integración. El nivel 2 es donde lo que nosotros tenemos es que estar conectados, eso es muy típico a veces en educación primaria. Estamos hablando de las plantas, en la parte de naturales, en la parte de lengua se utiliza vocabulario de plantas y a lo mejor en sociales se usa algo relacionado con las plantas que se producen en una región, ¿vale? Pero cada uno va por su vía, ¿no? Sobre todo en primaria se da eso. En secundaria es más difícil, pero en primaria se da. La segunda, que es la anidada, que en realidad lo que se hace es que una disciplina es la que lleva la voz cantante y la otra van aplicando de alguna manera conceptos de, imagínense que la que lleva la voz cantante sea física y lleva sonido. Entonces se ve el sonido en física, ¿no? Entonces después en música se va a hablar del timbre, pero relacionado con lo que se vio en física. Después en tecnología van a ser un instrumento, pero relacionado a lo que se vio en la parte de física. Aquí no necesito que los profesores estén, solamente tienen que ponerse de acuerdo. Voy a abordar tal tema, ¿qué abordas tú luego que te sirve? ¿Vale? Esa es la forma conectada. Después tiene una forma, que es una forma, que es la parte multidisciplinar, que la característica es mucho de lo que cuando hablan en las escuelas de los proyectos. O sea, lo multidisciplinar, tú tienes el proyecto del sistema solar. Es el proyecto del sistema solar. Entonces, en el proyecto del sistema solar
En física van a ser las naves espaciales, en química pueden haber el tema de combustibles, en sociales van a estudiar quizás la carrera espacial o las mujeres o lo que fuera que tienen que ver. En lengua pueden llegar a abordar una serie de artículos que tengan que ver sobre la parte del espacio. En plástica podrán hacer una maqueta, pero es el proyecto del centro, ¿no? No sé cómo está aquí, pero en España es muy común esa cuestión del proyecto. Pero fíjense que es un proyecto, porque la diferencia con el interdisciplinar es que se unen para resolver un problema. Y ese es el punto fundamental. Aquí ya no tengo un proyecto. El problema puede ser cómo viajo a Marte. Es diferente hablar del sistema solar en general a tener un problema. Cuando yo tengo un problema, lo que yo intento hacer es resolver con las diferentes áreas ese problema que voy a tener. Y lo que falta aquí es el transdisciplinar. Nosotros no lo encontramos en esta investigación, que implica la modificación del mundo. O sea, dentro de esta clasificación, ¿vale? O sea, cada uno hay clasificaciones diferentes, ¿no? Pero lo transdisciplinar ¿vale? Lo interdisciplinar es una resolución de problemas. Lo transdisciplinar implica que esa resolución de problemas tiene que ver con una acción sobre el mundo, sobre el entorno. La recolección de residuos en el barrio de la escuela, o la recolección de residuos en la escuela. O sea, tiene una acción, va más allá del conocimiento. Hay una acción que se supone que es la apropiada para formar ciudadanos responsables, ¿vale? Entonces, podríamos decir que esa es la diferencia dentro de esta clasificación. Vuelvo a repetir. Esos son integrados. El abordaje interdisciplinario es una cosa que siempre se confunde, es que muchas veces en educación se habla de interdisciplinaridad e integración como si fueran sinónimos. Hemos visto que no. La integración tiene distintas fases y obviamente a medida que vamos avanzando, aunque es mejor porque se desarrollan actitudes más positivas, los profesores están más entusiasmados y se dedica más tiempo a la ciencia y la tecnología, a pesar de lo que se diga, los abordajes integrados. Cuanto más integrados son, en realidad dedicas más tiempo a pocos conceptos, pero con mucha profundidad, pero obviamente necesitan una mayor compromiso de los profesores, un mayor desarrollo profesional y los profesores necesitan mayor soporte, ¿no? Esos son resultados de investigación. El interdisciplinar es que lo integrado interdisciplinar no es lo mismo, y hay una cosa que Gardner plantea muy bien, es que para que en un plan de estudios sea interdisciplinar, tanto los alumnos como los docentes deben tener conocimiento de las disciplinas. Entonces, cuando hablamos en educación primaria es muy difícil llegar a un enfoque interdisciplinar, porque el interdisciplinar en realidad empieza a funcionar en secundaria, donde el alumnado ya tiene un cierto conocimiento sobre las disciplinas, ¿vale? Y puede resolver problemas, ¿vale? Y hay un par de, para que vean de nuevo, ¿no? Que volvemos a lo interdisciplinar, que es la resolución de problemas, ¿no? O sea, la interdisciplinar como una visión del conocimiento de un enfoque curricular que conscientemente aplica metodología y el lenguaje de más de una disciplina para examinar un problema, ¿no? O sea, yo creo que la interdisciplinar y problema y resolución de problemas van juntos. Problemas complejos, no los problemas de física. Es un problema que atañe al grupo o que es relevante para el entorno o para la sociedad, ¿no? Ese es el concepto de los enfoques interdisciplinarios, que necesitan apoyo de varias áreas de conocimiento. Dentro de esas posibilidades de apoyo de interdisciplinaridad aparece STEAM, y yo, a pesar de lo que se diga, lo que sea, para mí el STEAM tiene sentido. A mí me gusta mucho esta definición de Kennedy y Odell, que la idea, ¿qué diferencia STEAM de otras propuestas integradas? Que ha habido, sabemos, a lo largo de todo el siglo XX ha habido varias. Primero, que STEAM se va a centrar en la innovación, esto es palabrita clave, y después va a dar solución a problemas utilizando herramientas y tecnologías actuales. O sea, si hay que definir una forma STEAM, es innovación. Segundo, uso de tecnologías actuales. No es, cuando hablamos de STEAM, usar las nuevas tecnologías, no es usar ICT, no es usar el PowerPoint, no. Es que los alumnos aprendan a trabajar con simulaciones, que los alumnos aprendan a trabajar
elementos de detección de imágenes, que los alumnos aprendan a trabajar con robots, aprendan a trabajar con drones, aprendan para resolver problemas, ¿vale? No es la robótica por la robótica, no es el desarrollo del software o del coding por la codificación, sino para resolver un problema y que sea una solución innovadora. Por eso mucha gente, y yo coincido con eso, considera que de STEAM la parte diferente es la E. Porque lo que está centrado es en la ingeniería, en el diseño de soluciones, ¿vale? Entonces, quizás, si uno tiene que destacar una cosa de STEAM, es que va a estar centrado en el diseño de soluciones. Y eso es ingeniería, ¿vale? No implica un cacharro, es un diseño de una solución. Cuando nosotros pensamos en un diseño de solución, pensamos automáticamente en un ingeniero, ¿vale? Sea del área que sea. Vale, entonces ahora vamos, es un poco para plantearles el marco general. Vamos ahora a esta parte, cuáles serían los fundamentos de la interdisciplinaridad de la investigación científica. Yo voy a, creo que hay al menos dos grandes ramas que son las que voy a abordar. Por una parte, lo que tenemos que tener en cuenta es que los campos de conocimiento se entrelazan para realizar no solamente para realizar un descubrimiento científico, y de hecho, esto es un resultado del 2019, cada vez que se aumenta en uno el número de disciplinas integradas para resolver un problema, el impacto de la investigación aumenta un 20%. Eso es un resultado tomando artículos en los últimos 15 años, los artículos más relevantes. Entonces ven que cuando hay dos disciplinas que tienen un determinado impacto, si hay tres disciplinas que son diferentes, aumenta en un 20% el impacto de esa investigación. Impacto medido, obviamente, en el número de citaciones que eso va a tener, ¿no? Porque a su vez implica problemas más complejos que han sido resueltos. Eso es un dato impresionante, porque significa que la interdisciplinaridad aumenta el impacto en la investigación. Y no solamente aumenta el impacto en el desarrollo de conocimiento, sino que también es necesaria, los campos se entrelazan en la actividad para dominar la realidad. Entonces yo tengo que utilizar el etanol. Tengo una cantidad de campos que están para la implementación del etanol. O sea, no solamente es el campo en el descubrimiento del conocimiento, sino en la aplicación de ese conocimiento, ¿no? Puede tener la parte económica, estudios internacionales, la finanza, cambio climático, la física, ciencias ambientales, la química, la geología, la ecología. O sea, todo eso está para un problema concreto, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos ontológicos de la interdisciplinaridad? Hay dos factores que son fundamentales. Uno, hay una integración creciente de la vida social. En los últimos 20 años, la relación entre la parte de la producción, los procesos económicos, los políticos y sociales, los culturales y espirituales están cada vez más conectados. Un pequeño cambio en uno de ellos afecta a todos los otros. Y eso es, desde mediados del siglo XX, es cada vez más acelerado. Un pequeño cambio desbarata todo. Cambia todo. La guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, allá lejos, respecto de Brasil, ha afectado a todo el mundo. Antes teníamos guerras en todas partes y no afectaban de la misma manera a todas las áreas como afectan ahora. Eso es producto de la globalización en última instancia. Pero esa globalización no es solamente económica, es una globalización de todas las áreas. Es una interdisciplinaridad, una relación muy grande de todas las áreas. Y el otro es la internacionalización de la vida social, vamos a ponerlo científica. Cada vez los sistemas científicos están convergiendo en sistemas internacionales, cada vez hay más cantidad de investigaciones que son internacionales, con apuestas y con propuestas que vienen de mirar diferente a la misma realidad, y lo que tenemos es la mayor cantidad de proyectos internacionales. Estaba comentando Eliani que una propuesta que está en Europa, que ha salido en los últimos 4 años, es la generación de alianzas de universidades, lo llaman universidades europeas, que son alianzas de 9 o 10 universidades en toda Europa, que lo que van a hacer es una única universidad. Con lo que implica de intercambio de profesorado, intercambio de estudiantes, grupos de investigación establecidos. Es un cambio completo. Bueno, es parecido, es el modelo de Shanghái, es el modelo también de la Universidad de California, pero es llevado a lo bestia a nivel de Europa, donde cada país es diferente, ¿no? En Shanghái era uno solo, en Estados Unidos era solo. Pero aquí no, lo que se está haciendo, y va a ser un cambio
te va en esta línea. O sea, va la internacionalización a la formación de base, va la internacionalización en la investigación y va la internacionalización en la transferencia. ¿Vale? Entonces son los principios ontológicos de que por qué tenemos la interdisciplinaridad. Y después están los principios epistemológicos de la interdisciplinaridad. Y aquí hay 3 factores que son importantes. Primero, cada vez más, la unidad epistemológica del campo de estudio. Cada vez más, los campos de estudio de las disciplinas son más abstractos. ¿Qué pasa cuando son más abstractos? Es mucho más fácil determinar el mapeamiento entre una disciplina y otra disciplina. O sea, no son tan específicos, van siendo más abstractos. Por ejemplo, un ejemplo, no se ve nada, pero bueno, disculpas, por el tema de que esto es ecosistemas y cómo eso de ecosistema se transforma en la pedagogía, cuando hablamos del ecosistema educativo. Eso es posible, porque lo que los tenemos cada vez mucho más abstracto. Entonces yo lo que mapeo es la estructura, ¿no? La segunda cuestión es la independencia relativa del método de la estructura epistemológica de las disciplinas. O sea, cada vez más hay algunos métodos que pueden ser más o menos fácilmente transferidos de disciplina a la cibernética. La cibernética, la idea del enfoque analítico basado en modelos y simulaciones, Escobar, está en todas las áreas. La cibernética lleva 50 años, pero eso permitió un método que es el mismo. Y si yo tengo el mismo método, puedo hablar con el otro, porque no tengo una parte común. Y después, cada vez más hay una unidad creciente en el funcionamiento epistemológico. O sea, muchas áreas utilizan procedimientos metodológicos y los mismos instrumentos para aprender esa realidad. Por ejemplo, es muy claro la parte de la física y la biología en la genética molecular. Uno ve genética molecular y puede ver básicamente la física. O sea, vais viendo cómo ha cambiado, y esto es cada vez más en los últimos 30 o 40 años, vamos teniendo no son las disciplinas que yo tenía a inicio del siglo XX, no son los objetos de estudio que tenía. No es lo mismo cuando al inicio del siglo XX yo hablaba de una metodología que era propia de la física y que no pasaba en ningún otro campo. Tenemos metodologías que utilizamos en todos. Y no solamente metodología, sino, no solamente métodos, sino metodologías, de una manera amplia. Entonces, estos elementos son fundamentales para decir que voy a integrar las disciplinas. Porque las disciplinas ya están cada vez más integradas. Entonces, si están más integrados, yo tendría que pasarlo a la educación. Pero esta es una rama. La otra rama que yo creo que es importante para esta cuestión de fundamentación epistemológica es la idea de ciencia postnormal, de Funtovich, la idea de Funtovich y Raffles. ¿Qué es lo que dicen? Que el surgimiento de un nuevo tipo de ciencia se relaciona fuertemente con una nueva tecnología donde aparece la incertidumbre. Esa incertidumbre no desaparece, sino que se aprende a gestionarse. Gran parte del éxito de la ciencia tradicional, justamente la idea es separar la parte de que correspondía a la incertidumbre y separar los valores para poder seguir avanzando. Y la forma de argumentar en ciencia se convierte en el diálogo interactivo. ¿Esto vale para todo? No, vale para lo que Funtovich y Raffles llaman los problemas postnormales. ¿Cuáles son los problemas postnormales? Los problemas postnormales tienen algunas características. Bueno, la idea de postnormal es tomada de Kuhn, ¿no? O sea, la idea de tener la parte normal y no la postnormal. Los problemas para los cuales se aplica en esto y son complejos. Siempre puede realizar, no siempre para esos problemas va a poder explicarlos o realizar predicciones que sean contrastables. Pensemos en el tema del clima. Tenemos más o menos, pero sabemos cuándo va a haber un huracán. Son problemas que son... ¿Sabíamos qué iba a pasar con la COVID? No, no tenemos una teoría. Tenemos que de alguna manera manejarnos donde hay una gran incertidumbre, ¿no? Y muchas veces lo que se utilizan se construyen modelos matemáticos y se utilizan simulaciones computacionales. Eso es muy característico de los problemas postnormales. Si os acordáis de la COVID fue lo mismo, ¿no? O sea, la cantidad de simulaciones que había para ver en qué medida, hasta que venía la vacuna, cómo iban a ser los procesos de contagio, cómo podía, o el número de muertes. Entonces, ¿cuál es el mantra de la ciencia postnormal? ¿Qué es? Los hechos son inciertos, lo que no sabíamos o sabemos sobre el virus, si un huracán va a tocar tierra en una ciudad determinada,
los valores están en disputa. Eso es otro elemento que es fundamental. Está la libertad individual versus el compromiso social. Mascarillas, leerlo en bajo de eso. En el comportamiento del huracán, el tema del desabastecimiento, de los valores económicos, de los derechos humanos versus los derechos de los animales, qué es lo que va a pasar. Y lo que se pone en juego es alto, porque los problemas postnormales, lo que está en juego es la vida. De los humanos, de los animales, pero está en juego la vida. O sea, no es a estar jugando a ver cómo funciona el universo. Lo que está en juego es para resolver problemas que lo que está en juego va a ser la vida. Y las decisiones son siempre urgentes. ¿Vale? O sea, no son problemas en los cuales nos podemos sentar a pensar cómo resolverlos. Problemas que hay que tomar decisiones rápidas. Con lo cual la incertidumbre aumenta. No sabemos, hay riesgos, hay valores en juego, por lo tanto la incertidumbre que acompaña eso es muy alta. ¿Cuál es el problema? Que ¿quién decide la ciencia postnormal? O sea, nosotros tenemos la ciencia aplicada y la ciencia que nosotros conocemos. La ciencia de siempre, que resuelve los problemas, que más o menos al tran, va dando cosas, vamos aplicando. Después tenemos una parte que es la consultoría profesional, ¿no? O sea, la idea, por ejemplo, la gente que trabaja en el servicio meteorológico, ¿no? Son científicos, pero que en última instancia están dando apoyo a órganos del gobierno, pero de manera más o menos institucionalizada, ¿no? Pero aquí, en la ciencia postnormal, es el periodo en el cual no hay un especialista que sepa qué es lo que va a pasar. Quien va a tomar las decisiones van a ser políticos, fundamentalmente, que sabemos, y eso en todo el mundo, que su nivel de conocimiento científico es el nivel de la población en general, que en general es bajo. O sea, no nos vamos a... Angela Merkel había una, ¿vale? O sea, lo que tenemos en general no hay gente que domine de dónde va la ciencia, ¿no? Entonces, de nuevo, estas son razones epistemológicas. Fíjense que, aunque los problemas son de fuera, pero son razones por qué nosotros tenemos que formar la interdisciplinaridad para entender los problemas. Porque nosotros tenemos que formar a los ciudadanos que van a ser los políticos que van a tomar esas decisiones, basados en argumentos de científicos que a su vez no tienen la razón, que a su vez tienen opiniones diferentes, porque hay muchos valores que están en juego, ¿no? Entonces, esas serían las dos grandes razones que yo veo internas por qué se tiene que trabajar en un abordaje integral. No sé si eso ha quedado más o menos claro. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿O hacemos luego? ¿Hacemos luego? Vale. Entonces, como conclusión de eso, el caso de la COVID, ¿no? El caso de la COVID fue un caso de investigación interdisciplinar y de ciencia postnormal. Un ejemplo de los muchos problemas que tenía la COVID. El uso efectivo de las medidas de salud pública debería haber exigido que los científicos, los líderes políticos, los responsables de toma de decisiones, las agencias públicas, los medios de comunicación, las empresas, organizaciones, hubiesen trabajado juntos y hubieran integrado, y eso es importante, y por qué en la educación es importante la parte de la no jerarquización, la parte de la integración, porque integrados de forma no jerárquica. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en España? Y pasó en muchas partes. La COVID se consideró un tema de salud pública. Si era un tema de salud pública, los que más sabían eran los médicos. Errado. No eran los que más sabían. Primero, la COVID era un problema que había que haber tenido los veterinarios, porque venía en última instancia de una enfermedad de animales. Había que haber tenido en cuenta a los enfermeros, habría que haber tenido en cuenta a psicólogos. Una gran cantidad de los problemas fueron más psicológicos de los que fueron de la parte médica en sí propia. Tuvimos problemas cuando estuvo finalmente la vacuna, problemas de logística, problemas con los ingenieros, de dónde vamos a llevarlo, cómo vamos a distribuirlo, qué es lo que pasó, que si la primera necesitaba menos 70 grados, qué es lo que iba a necesitar para poder movilizar. O sea, es un problema que necesitaba un conjunto de gente que trabajase conjunto, que no hubiera uno que supiera. Porque todos sabían una parte. Esa a mí me encanta esta leyenda de que los ciegos, ¿no? De los monjes ciegos. Cada uno ve una parte. Cada uno sabe un pedacito.
La necesidad de saberlos o de entenderlos como un todo. Pero nada más hacemos un pedacito. Y no hacemos esto porque no hemos sido formados de esa manera. No es que seamos tan tontos, somos tontos. Como humanidad somos bastante tontos. Pero, en general, la educación también ha permitido o ha impedido que miremos a otro con el mismo grado de relevancia de conocimiento que tiene. Conocimiento tanto científico como los conocimientos fuera de los científicos. Nosotros, por ejemplo, ahora para el tema, no sé, uno de los temas que estamos trabajando con esto es sobre el tema de ecología de fuego. Hay muchas cuestiones sobre el tema de los fuegos que conocimiento no académico, conocimiento tradicional, tienen valores y tienen resultados que son mejores de lo que nosotros vamos a conseguir. O sea, no es que ese conocimiento tradicional tenga que ser tirado, o sea, que hay que integrarlo dentro. ¿Qué pasó con la COVID? Que los médicos consideran que los psicólogos son subnormales. Para un médico que estudió 6 años u 8 años, un psicólogo que estudia 3 o 4 años, no vale lo mismo. Entonces, nunca se escucharon, y menos un filósofo, un sociólogo. ¿Qué van a tener que decir? No, tienen mucho que decir. Hubiéramos pasado mejor si hubiéramos conseguido. Pero eso corresponde a la forma que nosotros estamos formando, ¿no? Entonces, debemos dar respuesta a problemas que son complejos, son sociales, que necesita respuesta, que yo creo que sí, que necesita respuestas que son científico-tecnológicas, pero también son transdisciplinares en el sentido que necesitamos que la población se envuelva a resolverlos, porque necesitamos una ciudadanía que sea capaz de enfrentar los problemas, buscar soluciones y ponerlas en prácticas. Por lo tanto, necesitamos una educación que por una parte sea integrada, al menos interdisciplinar. ¿Por qué? Porque la ciencia se está produciendo de esta manera. El conocimiento científico se está produciendo de esta manera. Y por eso, en términos educativos, necesitamos una educación que, desde mi perspectiva, necesita no solamente la parte del conocimiento de STEM o de STEAM, de la parte de los componentes científico-tecnológicos. Necesita una cosa que es muy fuerte, desde mi perspectiva, que es hablar sobre naturaleza de STEM, sobre los aspectos epistemológicos, sobre cómo se construye ese conocimiento. Y eso no es naturaleza de la ciencia, porque es una naturaleza que busca los elementos que son comunes en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Fíjense que yo hablaba de STEAM con A, pero aquí me quedé con E, porque esto es una cosa de la cual ni conozco y epistemológicamente es más complicada. Pero al menos esto deberíamos poder hacer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y aquí va a ser un parate. Dice, va, Escobar, pero esto nosotros ya lo tenemos. Nosotros hacemos CTS, el abordaje de ciencia, tecnología y sociedad. Abordaje de ciencia, tecnología y sociedad, ¿es un abordaje integrado? ¿Es pregunta? ¿Sí? Yo entiendo que sí. No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos es que la ciencia, éramos los profesores de ciencia que hablábamos de la tecnología sin saber de la tecnología y su enfoque sobre la sociedad. O sea, no es integrado. Depende de abordaje, ¿no? Porque hay varias vertentes. Sí, pero si tú estás solamente tú como profesor de ciencias dando eso, no incluyes la epistemología de la tecnología, no incluyes la epistemología de los estudios sociales. Entonces, CTS termina siendo, puedes mirarlo desde la naturaleza de la ciencia, porque en realidad lo que estás hablando es de la ciencia. Y una... fica muy conectado naquela categoría. Claro, exactamente. Y además es muy típico en los... Muy típico no significa que sean todos, pero es muy típico dentro de los estudios CTS, por lo menos a nivel de educación, que utilicemos la idea de Bunge, que es la tecnología, la ciencia aplicada. ¿Quién está arriba? La ciencia. Ya, es jerárquico. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, CTS no es lo máximo que puede ser es conectado, pero dentro de una misma asignatura. É que a pergunta é se era integrado. É integrado dentro da categoria conectado, claro. Não integrado como interdisciplinar. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué elementos de esa naturaleza de STEM? Fíjense que aquí lo que yo voy a intentar hacer es
¿os acordáis que coloqué que las ciencias iban cada vez más absorbiendo metodologías que son comunes? Entonces, yo quiero hablar de una naturaleza de STEM, lo que tengo que intentar es ver qué elementos son comunes y que diferencian esos estudios o esas investigaciones o esas posturas interdisciplinares, qué es lo que es común, ¿no? Entonces, hay una... Hirsi y Nola plantean, cuando toda la discusión de naturaleza de la ciencia, plantean lo que llaman parecido de familia. O sea, es muy inteligente lo que ellos hacen. Porque tú tienes toda la idea de Lederman, que vamos a tener una serie de preceptos, que la ciencia es esto, esto y esto otro, que no sirve para nada, porque eso no es verdad, además. Y además se aprende como si fuera un credo, pero no se entiende de qué va. Hirsi y Nola dicen, no, a ver, vamos a ver. Dentro de las ciencias naturales tenemos, es la idea de Wittgenstein, ¿no? O sea, tenemos una ciencia que tiene unas características y otras que comparten diferentemente. Esa es la idea del parecido de familia. Calculo que muchos de ustedes saben sobre Wittgenstein. La idea es que cuando hablo de juegos, completamente diferente el ajedrez que el fútbol. Pero entran dentro de ese parecido de familia de lo que es la palabra juegos. Aquí es lo mismo. O sea, la idea es que nosotros tenemos una serie de elementos que son comunes, que podríamos identificar como que son comunes, y luego tenemos cosas que van a ser más diluidas. Entonces, si yo voy a trabajar en educación primaria o en educación secundaria, lo que tengo que hacer es intentar buscar lo que es común, ¿no? De esto de STEM. Estamos intentando construir qué es eso de STEM, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esto es una matriz que fue producida por Sibyl Erdogan, tomando el parecido de familia, y se dice, bueno, nosotros en realidad, ellos no ponen STEM, esto lo ponemos nosotros. Lo que ellos ponen en la ciencia puede entenderse como un sistema cognitivo epistémico y la ciencia puede entenderse como un sistema socioinstitucional. Aquí sería la parte interna, la parte epistemológica interna de la ciencia, esta es la parte externa. Dentro de la parte interna es la finalidad, son los métodos, es el conocimiento producido, son las prácticas. Lo que nosotros hemos estado viendo es que el tema de la validación, el tema de la incertidumbre, son comunes a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas, abordados de diferentes maneras, pero van a ser comunes. El conocimiento producido, cada vez más tenemos las pruebas de concepto, cada vez más aparece la innovación y cada vez más aparece el diseño de objetos funcionales. Y organismos. O sea, y nosotros antes, la prueba, en mi época, la prueba de concepto no se publicaba. La prueba de concepto era el primer prototipo que tú tenías, ¿no? Que la cosa podía ser viable. Hoy todo el mundo lo que hace es tener pruebas de concepto. Y en todas las áreas, biología, química, tiene una cantidad de pruebas de concepto. Es la viabilidad de lo que estás postulando, ¿no? Y eso viene mucho de la ingeniería, ¿no? Hay muchas metodologías compartidas. La experimentación, la modelización y la simulación es compartida con la ciencia, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas. Nosotros ahora, en matemáticas, por ejemplo, se están resolviendo teoremas a partir de la simulación. La tecnología no es ciencia aplicada, va por un mundo completamente diferente y a veces es muy difícil separar qué es ingeniería de lo que es tecnología. Imagínense un iPhone. ¿Un iPhone es qué? ¿Cómo fue producido un iPhone? ¿Cómo es producido un ordenador? Tenemos todos. Están trabajando para esa producción. No podemos decir que eso es una obra de ingeniería. Una obra de ingeniería, una obra de tecnología, están las matemáticas que van a tener los programas, está la parte de la física, de la parte de las componentes para el hardware, ¿no? Toda la parte de Estados Unidos. Y la finalidad es una cosa que nosotros, eso es impuesto. O sea, nosotros creemos que debería ser la finalidad. La finalidad creemos que debería ser la resolución responsable de problemas relevantes dentro de una matriz sostenible. O sea, la finalidad, cada ciencia tiene su finalidad, nosotros creemos que para STEM, esa debería ser, para un mundo sostenible, debería ser la finalidad. Ya cuando nos vamos a STEM como sistema socioinstitucional, y aquí van a ver que hay diferencias, diferencias que se van haciendo cada vez menos claras, la certificación social y la diseminación, ¿vale? Los científicos, nosotros tenemos que publicar en abierto, ¿no? Vale. Y en principio no pueden reclamar la propiedad de un conocimiento, cosa que sí pasa con los ingenieros y con los tecnólogos. Esto está
está en discusión. Por más que haya todo el movimiento de ciencia abierta, sabemos que esto no es exactamente tan claro. Dependiendo de dónde el científico trabaje, bueno, lo vieron en Oppenheimer también, o sea, ya pasó la Segunda Guerra, o sea, no necesariamente la diseminación es una diseminación abierta, ¿no? Creemos que sí, creemos que es importante, pero no es tan claro. La cuestión de la ética, todos los productos de conocimiento están cargados de valores, que son epistémicos, económicos, éticos, y que requieren evaluación y requieren regulaciones. Esto es, hablamos de la inteligencia artificial, hablemos de la producción de organismos, hablemos de la bomba atómica. Esto es una cuestión que necesita regulación, no solamente internamente, sino en la medida que va a resolver problemas, y cuando hablamos del tema, hablamos en ese sentido. Hay valores sociales que están en juego. De nuevo, ¿qué valores yo quiero enseñar a mis alumnos? ¿O qué me interesa? A mí me interesan valores sociales como la sostenibilidad y la innovación e investigación responsables. La organización social ha cambiado muchísimo la forma de hacer ciencia en ese complejo de ciencias interdisciplinares. Por una parte, la Big Science, eso desde la década del 50 del siglo pasado, cambió completamente la forma en que hacemos ciencia. Pero también la ciencia ciudadana está cambiando la forma en la cual hacemos ciencia, ¿no? Y la financiación. ¿Quién nos financia? ¿Cómo nos financia? Van a ser los que van a determinar lo que nosotros tomamos para hablar del tema. Hablamos de las simples web. Es un concepto que viene de la sociología de los estudios STS, que la idea es que el entramado entre ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, es un entramado que no lo puede separar. O sea, ¿el ordenador qué es? ¿Es un producto de qué área? ¿No? Muchos de los productos tecnológicos son de qué área. La vacuna de la COVID, ¿quién la diseñó? Un entramado, ¿no? Un entramado de conocimientos que están ahí. Entonces esa sería lo que, ¿no? O sea, lo que yo creo que debería estar. O sea, primero, ¿por qué los abordajes interdisciplinarios tienen que ir a educación primaria y a educación secundaria, educación obligatoria? Y que esos abordajes necesariamente tienen que tener en cuenta no solamente la parte de los componentes cognitivos, sino los componentes epistemológicos. Porque al final de cuentas, lo más importante son los componentes epistemológicos. O sea, quien define si yo creo o cómo entiendo cuando alguien me habla de incertidumbre, lo aprendo por epistemología, aplicado obviamente a problemas, pero no es una cosa que salga naturalmente de que esté aprendiendo el concepto, ¿no? Si yo veo la validez de una simulación, si yo veo el campo, va más allá, tiene que ver con el conocimiento, con la forma de producir ese conocimiento, la forma de validar ese conocimiento. Vale, todo esto perfecto, y entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? O sea, ¿cómo hago para esto llevarlo al aula? Espero que no se hayan dormido. Me queda poco, ¿eh? Yo creo que existen, a partir de las investigaciones que nosotros venimos desarrollando, existen al menos dos elementos que son fundamentales para el desarrollo de abordajes integrados en educación obligatoria. El primero de ellos es una fundamentación teórica consistente. ¿Qué significa una fundamentación teórica consistente? Nosotros utilizamos la red triádica de Laudan, pero se pueden utilizar otras ideas, pero lo que es importante es que yo tengo que tener en cuenta, cuando yo estoy diseñando algo, las teorías que incluyen, en el caso de educación, teorías de cómo un alumno aprende, psicología, teoría de qué es lo que se quiere aprender, que es epistemología, o sea, cuál es la vertiente epistemológica que yo tengo allí, y teorías de cómo llevo eso a la práctica, que es una teoría didáctica. Al menos necesito teorías psicológicas, teorías didácticas y teorías epistemológicas. Al menos. Que deben concordar con el objetivo que yo tengo. ¿Qué quiero conseguir? Y eso con las metodologías que voy a utilizar. No me vale a mí decir que yo no me vaya. No es que no me vaya. Pero, si yo solo me centro, ahora que tenemos el Congreso, en incluir abordajes epistemológicos y me olvido de cómo los alumnos aprenden,
y no tengo en cuenta cuáles son las metodologías que son efectivas para que los alumnos aprendan, no sirve de nada. Estoy gastando dinero público de mi beca, de mi proyecto, de lo que sea, pero no va a ninguna parte. O sea, necesito algo que sea consistente, porque esa consistencia es la que permite luego ver, bueno, ¿por qué no funcionó? ¿No? Eso es un poco la teoría de las secuencias de enseñanza-aprendizaje, las TSL, que funcionan muy bien. Yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿vale? Nosotros con esa a mí la tríade del aula me funciona fenomenal, por lo menos para mi cabeza. Es muy práctica, porque dependiendo de cuál es el objetivo, yo rápidamente encuentro cuáles son las teorías dentro de las que manejo y de las cuales considero que funcionan, cuáles son las metodologías y consigo organizar. Por ejemplo, este es un proyecto que era incluir abordajes STEAM dentro de bilingüismo, ¿vale? Dentro de las escuelas bilingües, lo cual se complicaba no solamente la parte de ciencia. Las escuelas bilingües tienen el problema que los profesores saben inglés pero no saben ciencia. En España al menos la parte de ciencia queda de menor calidad porque no saben ciencia, ¿no? Entonces ese era el objetivo. Entonces nuestro objetivo era potenciar el desarrollo competencial en secciones bilingües y en particular en la competencia lingüística en el lenguaje. Ese era nuestro objetivo. ¿Qué teorías? Bueno, en el eje epistemológico lo que utilizamos fue la epistemología del aprendizaje de una segunda lengua. En el eje psicológico, yo amo Vygotsky y llevo desde la tesis trabajando con Bernard. Para mí esas estructuras funcionan bien, por eso soy yo. Y en el eje didáctico, la teoría de la adquisición de la segunda lengua. ¿Vale? En otras partes, cuando no tengo la parte de lengua, trabajamos mucho con Martinán, con el tema de objetivos obstáculos. ¿Y qué métodos? Bueno, además de la indagación y el diseño de ingeniería, que son muy típicos de la educación STEAM, la narración, que la narración es un elemento fundamental para comprender. Entonces, ¿qué hicimos? Este es el modelo, o sea, partimos de eso y este es el modelo. El modelo es que existe una historia que sirve de hilo conductor para permitir el desarrollo de tanto el aprendizaje de la segunda lengua como el contenido científico. ¿Vale? Entonces la historia es la guía que moviliza, ¿no? Y voy a darles un ejemplo. Esto es una cosa. El problema que teníamos era cómo sería el mundo sin los polinizadores. Entonces había que aprender la anatomía, dónde vivían, la importancia de las abejas y la desaparición de las abejas. Esos son los temas que abordamos, ¿vale? Dentro de esos temas que abordamos implica la parte de lengua, la parte de matemáticas, porque tiene toda la parte que va a corresponder a los polígonos, ¿vale? La parte de ciencias sociales, porque tiene que ver con la parte de las consecuencias, las causas y las soluciones para la desaparición de las abejas, y la parte de ciencias naturales, que tiene que ver con ecosistemas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros trabajamos en material para formación de docentes. Entonces nosotros elegimos con esa historia, elegimos una historia y planteamos, aquí ustedes ven que cada actividad tiene diferentes colores porque significa cuáles son las asignaturas que van trabajando con eso. Y damos muchas opciones, de manera tal que el docente escoge las que para su nivel de alumnado, para sus intereses, le sirven. Entonces, el planteamiento completo es súper abundante, la cantidad de material, les permite trabajar un año, trabajar 2 años, énfasis en una cosa, énfasis en otra, y las actividades en sí son actividades que tienen normalmente más de una disciplina que está envuelta. Bueno, es el lenguaje, que lo que se aprendió se fue de la historia, actividades antes, durante y después, la parte del hábitat, la parte de matemáticas, todo lo que se trabajó, además de tomar datos para las investigaciones, porque los chicos tenían que crear ecosistemas, y en análisis de datos tenían la geometría de figuras planas y en 3 dimensiones. La parte de ciencias sociales, que es la localización, entonces he hablado de las regiones climáticas, de la distribución en el espacio, de los desafíos demográficos, del impacto del cambio climático. Y en la parte de ciencias naturales, lo que se vio fue factores bióticos y abióticos, biodiversidad, polinización, ecosistemas,
e impacto. Todo esto trabajando con indagación y diseño de ingeniería, que es la parte que a mí me toca. Y eso es lo final, lo que queríamos entender es eso, donde todos van a contribuir a esa solución del problema. El otro elemento, si ustedes se fijan aquí, yo no soy especialista en ciencias sociales, no soy especialista en una segunda lengua, no soy especialista en matemáticas. Entonces, nosotros encontramos, y en eso venimos trabajando, es que lo que es fundamental cuando nosotros tenemos abordajes integrados es trabajar en codocencia. Entonces, ¿cómo sería CTS con un abordaje interdisciplinar? Si yo trabajase con el profesor de ciencias sociales, trabajase con el profesor de tecnología y trabajase con el profesor de ciencias. O sea, la codocencia es fundamental. Porque si yo lo que quiero no es el totum revolutum, no es enseñarle al alumno todo, sino que aprenda, volvemos a decir, modos de pensar. La epistemología de las ciencias sociales es diferente de la epistemología de las ciencias, es diferente, o de las áreas STEM, es diferente de la epistemología de la lengua. Yo lo que necesito es trabajar que mi alumnado entienda formas diferentes de entender un problema a partir de especialistas para hacerlo a eso, no que yo de alguna manera intente enseñar la epistemología de la lengua a la epistemología de la lengua. No soy especialista, no, mi cabeza no funciona de esa manera. Pero yo puedo conseguir que trabajando en régimen de codocencia, mi alumnado lo adquiera. Entonces, ¿qué es la coeducación? La coeducación es un proceso de construcción, planificación y evaluación conjunta, donde se participa todo el profesorado, donde se comparten ideas, donde se reflexiona y se llega a una comprensión mutua de objetivos que van a ser comunes. Todo lo que yo les estoy contando aquí, nuestro, está basado en evidencias, ¿vale? Si no, no se lo contaría. La codocencia, y también de todas las investigaciones que yo he hecho, creo que nunca he obtenido resultados tan buenos como la que hemos obtenido con codocencia. Estos son resultados de trabajar 3 áreas, ciencias sociales, ciencias naturales y lengua, en la formación de maestros. Y estos son lo que nosotros intentábamos, y en una experiencia de 2 meses y medio de clase, que es cuando nuestras 3 asignaturas coinciden, cómo cambiaba la concepción de los alumnos respecto de lo que era, cómo cambiaba la concepción y cómo cambiaba, porque ellos lo que tenían que hacer al final era construir una unidad didáctica que fuera integral. Entonces, lo que nosotros observábamos era lo que ellos decían, teníamos un test y teníamos la unidad. Entonces, lo que tenéis aquí es cómo fueron cambiados, estos son los 3 años, esto es el grupo de control, donde, aunque estábamos los mismos 3 profesores, y en principio los temas eran los mismos, no trabajábamos en codocencia. No estábamos trabajando en un proyecto que fuera un proyecto común, igualado. Los resultados son impresionantes. O sea, en muy poco tiempo, de esa manera, conseguíamos lo que ninguno de nosotros hubiera conseguido. Ni la profesora de lengua conseguía que hiciéramos en la parte de naturales, ni yo sola conseguía que hicieran una unidad trabajando los contenidos de lengua en la misma. Somos 3 profesoras que venimos trabajando en lo que se llama la especialización bilingüe del grado de primaria hace muchos años. Ninguna conseguíamos los resultados que obtuvimos trabajando las 3 juntas. Entonces, yo creo que la integración viene de la mano de la codocencia. Con esa forma no perdemos. Ninguna asignatura pierde el carácter epistemológico. Obviamente todos tenemos que ceder. Todos tienen que ser para ver cuál es el problema que va a ser abordado y de qué manera ese problema cada área puede contribuir. Pero los resultados son impresionantes. Y nada más. De nuevo, todos mis los artículos, las cosas que hablé, van a ResearchGate, está ahí. ¿Vale? Perguntas eu vou deixar para dar vez para os outros. Perguntas, pessoal? Bueno, gracias por la charla, muy interesante. Voy a hacer una pregunta que no sé cómo me va a salir porque me quedo pensando al mismo tiempo. En la parte de los fundamentos epistemológicos, de la justificación epistemológica de esta perspectiva integrada, por momentos me dio la impresión como de que había
por decirlo así, alguna exageración en el diagnóstico en cuanto a cómo funciona la ciencia. Cuando mencionabas esto de que los métodos son comunes y cosas por el estilo, para algunas áreas, yo trabajo en didáctica, pero bueno, intento leer lo que puedo de las ciencias que no son de didáctica. Y por ejemplo, me sonaba mucho a la parte de ciencias cognitivas, toda esa cuestión, pero yo me especializo en enseñanza de la evolución y cuando yo pensaba en los trabajos que leo de biología evolutiva, por ejemplo, es como que sigo viendo ahí una mirada muy parcial, con métodos muy propios, con modelos muy propios, conceptos muy propios. Y de hecho la alegoría del elefante y los ciegos, yo la entiendo más bien en el sentido de que justamente no podemos captar la totalidad, la complejidad total del mundo, sino que lo que tenemos son simples miradas, perspectivas, parciales, etc. Entonces, me pregunto en qué medida la ciencia actual no sigue siendo fragmentada. ¿Entiendes? No, yo, a ver, disculpa si he dado la sensación de que no era fragmentar, sigue estando. Pero lo que pasa es que cada vez más lo que yo voy mostrando es cómo va modificándose. Y se va modificando a una velocidad que es bastante significativa. En evolución, bueno, tú tienes una cantidad de cosas en evolución cuando vas a trabajar el tema ahora de ADN o de proteínas, que te vas a la biología molecular, donde tienen métodos que ya no son los de la antropología o de la evolución. O sea, en cada área, no estoy diciendo que sean completas, pero en cada área tú vas a tener zonas donde lo que más se trabaja es se trabaja en interrelación. Y de alguna manera lo que se está viendo es que esos trabajos que son interdisciplinares son los que son más citados. Por lo cual, conociéndonos como nos conocíamos los científicos, ahí iremos caminando. O una parte irá caminando. No significa que sea todo así. Seguimos teniendo, sí, campos estancos. La idea es, bueno, a futuro, ¿a qué va? Y la cuestión de que todos captamos algo parcial es cierta, pero el problema es que tenemos que ser capaces de dialogar. O sea, yo no estoy diciendo que, de nuevo, o sea, nuestros alumnos no van a ser especialistas para ver el elefante, pero van a ser, o yo espero que sean personas que sean capaces de decir, ¿vale? La perspectiva de un psicólogo vale, la perspectiva del antropólogo vale, la perspectiva del médico vale, ¿cómo yo junto eso teniendo validez semejante? Esa es la idea. No que cada uno habla sin saber de qué va, sino que al final de cuentas quien toma la decisión va a ser un político, va a ser un gabinete político. Cual está muy bien además, porque si tuviéramos que tomarlo nosotros, lo tomaríamos desde lo que nosotros entendemos del elefante. Tiene que verlo alguien de fuera. Entonces, alguien de fuera tiene que de alguna manera, no significa que va a tomar la decisión correcta, pero por lo menos que sea capaz de evaluar que varios aspectos están. Bom dia, obrigado pelo seminário. Eu me chamo Alan, sou professor aqui no Instituto Físico. Na verdade, eu teria várias perguntas para te fazer, mas eu vou selecionar. Eu acho que você trouxe aí várias questões que me interessam muito do ponto de vista epistemológico. Eu acho que provavelmente o perfil da Universidade Brasileira que você viveu é completamente diferente do perfil que a gente vive hoje. Então, hoje, as universidades brasileiras, elas têm presenças, por exemplo, de corpos negros, indígenas, quilombolas, de mais mulheres. Né? Então, nós temos um outro ambiente. E aí, nesse sentido, eu acho que esse perfil da Universidade Brasileira hoje, ele dialoga muito com o que você traz. Porque a gente vive exatamente nesse momento um conflito epistemológico, ontológico. Né? Porque os nossos alunos, essas alunas chegam com suas experiências, com suas vivências, com seus valores. Claro. E quando chegam na universidade, há um conflito de perspectivas. Né? Então, você trouxe essa questão da epistemologia. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim. Como é a experiência da Espanha nesse momento? Como é que você avalia a forma como a física continua parada numa perspectiva epistemológica muito particular, né? Que quase sempre não leva em conta essas outras epistemologias, ou trata essas outras epistemologias como não ciências, né? Então, como é que a gente, e também você, eu entendi que você também tem uma experiência de vice-reitoria, né? Como é que você, desse lugar,
o que você poderia dizer para a gente? Como é que a gente pode também se mover institucionalmente para diminuir um pouco esses conflitos epistemológicos, né? E do ponto de vista didático, da avaliação, por exemplo, que eu acho que é uma questão fundamental, né? A questão da avaliação. A gente ensina, avalia, numa perspectiva muito... A gente, basicamente, o que faz é avalia. E ensina em consequência. Isso. É o contrário, e isso é terrível. E numa perspectiva muito né, parada. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre como é que a gente pode trazer outras perspectivas epistemológicas. Você falou da questão dos povos tradicionais, que me interessa muito. Então, como é que a gente pode levar em conta? Como é que a gente pode sair um pouco, inclusive, dos epistemólogos que você trouxe aqui? E como é que a gente pode incluir outras perspectivas? Considerar, por exemplo, esses outros conhecimentos, esses outros saberes enquanto epistemologia. Tá. Eu vou por parte. A Universidade Europeia é mais restrita que a Universidade brasileira em todo este movimento. O que existe lá, não existe, como, vou dizer uma coisa que se me escutam vão me matar. Em princípio, o racismo na Europa não está, aparentemente, não está no discurso, nunca teve, mas está ali, está. Então, por exemplo, eu sou pró-reitora de internacionalização e cooperação, e eu tinha um programa que se chamava o Refúgio, a ideia de universidade santuário, de todas as pessoas que estão, não todas, a universidade é muito pequena, mas pelo menos pessoas que estão sendo desplazadas por diferentes conflitos, poder trazê-las. Eu não consegui desenvolver esse programa até que não aconteceu na Ucrânia. Por quê? Porque os ucranianos foram refugiados brancos, loiros, de olhos azuis, e então, a nível da sociedade, foram aceitos. Ok, tudo bem. Eu agarrei o que tinha, fiz também, formava parte da ação humanitária, e agora eu, por exemplo, tenho um par de pessoas na Angola. Eu consigo ampliar, mas, nesse sentido, continua tendo por detrás e não há uma discussão. Ou seja, o que eu vejo é que a discussão está simplesmente apartada. Não, nós não somos racistas, portanto, apartamos a discussão. Isso, de fato, é assim. O que eu acredito é que justamente esta ideia da interdisciplinaridade, esta ideia da questão de ver outras possibilidades, de dialogar com outras possibilidades, é a que permite esse interesse. Eu não tenho trabalhado eu tenho trabalhado com o tema das meninas. Estava contando com a Eliane um pouco de experiência com o tema das mulheres. E essa ideia de que nós geramos um programa para meninas de poucos recursos, de 9 a 11 anos, que fizeram um programa de um ano. Nós temos uma unidade de cultura científica muito ativa, e fizemos um programa que dávamos uma bolsa somente para meninas. Todo mundo diz, não, mas como tu não vai fazer com meninos? Não, são meninas. Um ano. Quando elas tenham suficiente força, quando elas empoderem, ou seja, elas se convençam de que elas podem fazer, podemos ir a um grupo misto. Porque senão, que forma parte também da epistemologia das mulheres. Ou seja, a ideia é que tu necessitas empoderar para ubicar. Porque senão o que vocês têm, eu acredito na equidade e não na igualdade. Né? Ou seja, essa coisa que você tem que pôr por debaixo tem um desenho muito conhecido. Né? A igualdade dará a todos o mesmo. Não todos. Precisam de diferentes coisas. Que vêm de lugares diferentes. E o que eu vejo é essa possibilidade de que, por exemplo, nestas perspectivas, quando eu hablo da psicologia, essas epistemologias têm que entrar. Dependendo dos problemas, tem que entrar. A quem afeta pior? A quem foram mais afetados pela Covid? Mulheres e os pobres. Eles foram mais afetados. As mulheres, porque as que eram espancadas, que tiveram que ficar com o marido em casa, sofreram muitíssimo, sofreram toda a carga do que estava acontecendo ali. E os pobres que não tinham acesso. Com isso,
isso por debaixo foi barrido, né? Para plantear que isso foram elementos. E ninguém se questionou essa possibilidade. Eu acho que isso entra dentro de entender essas outras formas de olhar. A Boaventura Santos tem algumas ideias interessantes nesse sentido de também com outros saberes, de poder fazer uma tradução. A ciência, eu sou uma admiradora da ciência, mas eu vou colocar, eu sempre digo, para mim a ciência é o melhor dos conhecimentos que temos, mas não é o único e precisamos saber todas as coisas que nós temos olvidado, né? E o que temos que deixado de fora para construir o que temos construído, que às vezes funciona e outras vezes é um desastre. Não sei se isso respondeu mais ou menos a tua... Sim. Obrigado. Fabrício? Muito obrigado por esclarecer muitos pontos aí que eu tinha no último artigo, né, que eu li sobre o assunto, né? E tem uma dimensão importante, que é a dimensão financeira ali, né? E também, mas ficou um ponto no artigo que me intriga muito sobre o STEM, né? Que é a origem ideológica do conceito STEM, né? Toda a origem neoliberal, e tu colocas assim que elas não importariam no contexto educacional, né? Como é que a gente superaria, então, no contexto educacional, essa dimensão? Bom, aí? é a mesma discussão que eu tinha com o meu orientador Moreira sobre o tema das competências. Competências, ou STEM, vem de um mundo neoliberal. A questão é como a gente vira limão e limonada. Ou seja, como a gente consegue, e isso, de alguma forma, esta questão da questão epistemológica que não está, nós trazemos, para como tu podes mudar essa questão. Questão social. Exatamente. Essa é a ideia. Está ali. Está ali. Isso vai vir e vem, não tem como se opor. Sim, mas frente aos interesses econômicos, como tentar superar, né? Bom, como tentar fazendo cidadãos que tenham mais consciência sobre os aspectos epistemológicos e possam decidir. Eu, por exemplo, há muitos anos que eu não coloco nenhum artigo, porque realmente não acredito que minha missão seja formar científicos ou ter mais vocações científicas. O que eu quero formar são cidadãos. E isso quizás, eu não quero formar mão de trabalho. Eu quero formar cidadãos que vão tomar decisões, que têm que saber algo de ciência, compreender como se faz a ciência. Não necessariamente eles têm que ser científicos, tecnólogos, e nesse sentido eu me separo da ideia. Mas eu acho que a ideia de STEM, se você entende desde esta perspectiva, é forte, porque é como funcionam as coisas. Se eu me afinco somente numa visão de ciência e não entendo a relevância que tem a tecnologia está determinando o que a ciência faz, praticamente. Ou a engenharia, o tema da solução dos problemas, uma coisa que para mim tem sido impressionante, é a introduzir engenharia nas discussões com meus estudantes ou com os alunos. Porque a engenharia tem uma visão, que é a visão da solução dos problemas. Se você nessa engenharia ensina desde muito pequeno que essa solução dos problemas tem que ser uma solução dialogada com a comunidade, que é uma questão importante de engenharia, você está mudando completamente. Ou planteia que a engenharia você nunca tem a solução ótima. Você tem várias soluções possíveis. E soluções que estão sempre reduzidas. Não são possíveis porque não temos dinheiro, não temos material. Essa questão que tem a ver com a sustentabilidade. Né? Então, eu acho que isso é importante para que os nossos estudantes entendam se eles têm em algum momento que tomar uma decisão. Não? Isso é um pouco. María, muchas gracias por la conferencia. Yo tengo una pregunta. En Chile, en el año 2020, se implementó un curso en la educación media que se llama Ciencias para la Ciudadanía, que busca efectivamente, digamos, una discusión más interdisciplinaria, orientada a la ciudadanía y también, digamos, trabajar con enfoques basados en proyectos, maestría.
Sin embargo, el currículo anterior en educación básica y en educación infantil sigue siendo fragmentado, ¿no?, en ciencias naturales, biología y química. Como la experiencia que presenta tiene relación con la educación inicial, con la educación, digamos, básica, mi pregunta es si este enfoque integrado debería ser transversal en el currículo escolar o debería corresponder solo a espacios específicos como educación inicial y educación media. Tendría que ser transversal. La nueva ley de educación en España, pero es una muy buena ley, a pesar de lo que se dice, es una excelente ley, trae esa idea de la integración. Lo que pasa en la integración se puede hacer. ¿Cuál sería el mundo de Yupi? El mundo ideal, ¿vale? Yo hago integración desde jardín, sigo, es muy difícil. Pero lo que nosotros hemos encontrado es que experiencias de integración, experiencias que sean significativas, llamamos aprendizaje significativo, donde tú tengas 2 semanas, es suficiente. Si tú eso lo vas haciendo todos los años, la influencia, porque son aprendizajes que son muy significativos, porque comienzas a ver los problemas que les interesan, a los alumnos ver en el entorno, es suficiente. O sea, tú puedes hacerlo sin que los docentes sientan que, porque es real, o sea, yo estoy cansada de conferencias o de planteamientos que son teóricamente son preciosos, pero después en la práctica no funcionan. Yo qué sé, que a mis docentes les van a cobrar determinadas cosas, ¿vale? Yo les vendo un material, les vendo, en el sentido de nada de esto está de todo, lo que ustedes necesitan lo tienen. Les vendo en el sentido de como venderle una nevera a un esquimal. Los convences que lo pueden hacer en 2 semanas. Y lo hacen. El año siguiente repite, el año siguiente. Entonces, tiene que ser transversal. Y volví al currículum de España, porque en este momento lo exige también en secundaria. Antes se planteaba en primaria, pero ahora también en secundaria. Y de nuevo, la cuestión no es todas las asignaturas, todo el tiempo, sino una... Y va más allá del proyecto, porque la idea mía, porque cuando hablamos del proyecto hablamos mucho de multidisciplinaridad, por lo menos lo que yo he visto. La idea de tener un problema, ¿no? Problemas que tengan que ver con el entorno. Pero sí, la idea es que sea transversal, y en la universidad se puede hacer. Hay universidades que lo hacen, donde ¿qué es lo que tienes? Es nosotros lo estamos haciendo, son 3 asignaturas, 2 meses y medio. Nosotros, para nuestra formación de nuestros maestros, es suficientemente significativo como para que luego, cuando van a las prácticas, y ahora que ya han empezado a trabajar, sigan con ese rumbo. Entonces, Ausubel, una experiencia que es significativa, te establece todo para te marca mucho. Aproveitando um pouco as perguntas anteriores que trouxeram um pouco essa questão sobre a ligação da origem do STEM com neoliberalismo e de você ter uma visão epistemológica mais ampla ao trabalhar com o STEM, como é que isso se conecta com a parte que você trouxe no início da apresentação sobre a importância da inovação, considerando que assim, a visão que se tem de inovação muitas vezes são de práticas e tecnologias que muitas vezes vão estar muito conectadas com a origem, a fonte dos problemas a serem trabalhados. Tá, o problema é que a gente não discute inovação. Se tu viste era inovação responsável, a inovação é uma inovação que pode ser social. A inovação é fundamental. Nós precisamos novas respostas. Isso não significa. Ou seja, essa é uma visão muito restrita do que é inovação. Ou seja, quando nós necessitamos uma inovação que quizás seja o que os antigos faziam com o tema do fogo, ou com o tema de como cuidavam o chão para manter limpo e não espalhar fogo, ou a forma na qual se trabalhava com determinados tipos de medicamentos antes de ter os antibióticos, que vamos, a final de contas, os antibióticos não estão funcionando. Que outras alternativas temos? Isso é também inovação. O sea, lo que estoy hablando no es una innovación tecnológica, es una innovación en el sentido de respuestas que sean diferentes.
E eu sempre agrego a parte de... É uma linha que apareceu na Europa e já desapareceu, que era a investigação e inovação responsável. Eu acho que essa questão da responsabilidade é uma questão que nós temos que nos aderir todos. Que a gente que faz ciência, a responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade com o que estamos fazendo? E inovação. Só um comentário aqui, vou fazer uma pergunta para nós, como o tema é interessante e tal. A gente tem toda essa perspectiva da inovação do jeito que está indo, né? Mas me parece assim que a gente vai ceder muito facilmente, a gente deveria resistir do termo, na apropriação do termo inovação por essas correntes todas, porque o que a gente vai começar a dizer? Eles são contra a inovação, e não tem como ser contra a inovação nesse sentido, mas porque a gente tem que ser contra concepções restritas, tecnicistas, em relação à inovação, né? Mas não ceder o espaço dessa forma aqui. Então, identificar a origem do discurso, perceber que ele é carregado de significados ali e puxar um freio de alguma ação e dizer, desse tipo aqui, é limitado, não nos interessa, mas não que não nos interesse inovar. Né? Só um comentário rápido, aproveitando o que você trouxe, que aí também tem outra perspectiva de inovação, né? Porque quando a gente constrói um telescópio de 40 metros, coloca lá nas montanhas do Chile, para observar, isso é inovação para a gente, isso é tecnologia. Mas quando a gente coloca esse telescópio numa montanha sagrada, os povos do Havaí, isso não é inovação para eles. Isso é claro, mas... Pero a questão é que a inovação, primeiro eu adorei isso, porque eu acho que todo mundo se apropria da linguagem e cada vez ficamos com menos linguagem. Né? Acontece com tudo. E a inovação é uma dessas palavras que a gente não tem que ceder. E a inovação responsável que eu falo é que nós temos que escutar o discurso do outro. Não é a nossa visão ocidental. A nossa visão ocidental é uma visão. Mas me permite só um comentário aqui, porque o que termina acontecendo? É a gente entender que não vai existir inovação absoluta. Claro. A inovação é sempre contextual e unida a partir de uma perspectiva. Então, a gente não precisa ceder à palavra inovação, mas basta entender que, para a perspectiva de desenvolvimento científico, aquilo pode ser uma inovação, mas uma tragédia, um retrocesso tremendo para outra perspectiva. É isso que a funcionalidade dela traz. É importante a gente trazer, eu já entendi que é isso, né? Mas muitos de nós não entendemos. A formação que a gente dá na universidade não é nessa perspectiva. A gente dá uma formação quase sempre na perspectiva de... Eles têm, por exemplo, uma perspectiva neoliberal, destruidora, de um desenvolvimento que, na verdade, se desconecta as pessoas. Né? Então, eu acho que aí volta o que ela está trazendo. Então, nesse sentido que eu a provocação. Mas excelente nessa parte de inovação é a gente fazer a resistência para a palavra, né, para manter ali no sentido, entender que ela é contextual, que vão existir perspectivas. Inovação não pode significar algo bom a priori. Não só do ponto de partida, e muito menos depois imaginar, minhas intenções eram boas. E vamos ver a consequência. Então, a gente tem que dissociar a ideia de que inovação é uma coisa positiva a priori, porque é inovar. Então, mas isso cambia, e por isso é importante falar de inovação desde o ensino fundamental. A gente não se fala, no currículo de ciência, não está em inovação, não aparece inovação. E é importante trazer. Porque justamente isso. Porque aqui que tem o pessoal, inovação é tudo bom. Não é verdade, mas ninguém explicou para as crianças o que é inovação. Eu acho por isso é tão importante para mim essas palavras, assim como tu traz sustentabilidade, tu tem que trazer inovação dentro do currículo de ciência. Quase tão importante como as leis de Newton. Porque nos leva por diante. Nós estamos dentro agora. Nos leva por diante eu estou, de alguma forma, tentando absorver aqui todas as informações que me trouxeram, tentando dar algum sentido ali. Mas muito me parece, Irene, que me corrija se eu estiver equivocado, que é uma postura, assim, de sair de uma formação, até iniciação paradigmática, no sentido de aprender com problemas exemplares para estar formando, como tu disse, especialistas, para começar a pensar em problemas da ciência pós-normal. O grande ponto seria, assim, como é que eu faço uma transposição desses problemas da ciência pós-normal para atividades didáticas, para coisas que apareçam na sala de aula, para me permitir uma abordagem, né, esses modos de pensar.
E nesses modos de pensar, vai existir um ponto importante que foi trazido aqui, porque usualmente a gente vai encontrar assim, concordância de que está bem, existem modos diferentes de pensar, mas efetivamente se sabe que se valoriza mais uns do que outros. Então a gente diz, vamos reconhecer os saberes tradicionais, mas na hora de fazer alguma coisa, se a gente tivesse que distribuir o peso para cada um, é um peso desse tamanho. Ou mesmo não abordar em CTS, dependendo de interesse, a gente pode ter ciência desse tamanho, tecnologia desse tamanho, né? Exatamente. Ou inverter, dependendo da perspectiva, pode ter sociedade desse tamanho, quase nada desse. Enfim, né? São possíveis as variações. Mas o ponto qual é? Que me parece assim que já é muito interessante, que é enfatizar a questão dos modos de pensar, que existem diferentes, e inescapavelmente a gente precisa ver a valorização do que... Vai ter que existir uma explicitação da valorização que está sendo feita de cada modo de pensar. Até a própria escolha dos problemas ela é uma escolha carregada de valores, certo? Bom, termina e eu te conto. O meu ponto é assim, é que o que me parece uma abordagem muito interessante, que tem a grande vantagem de se propor algo integrador, mas ao mesmo tempo a gente tem que evitar ao máximo tentar cair numa armadilha que vai se chegar então numa visão consensual, que não existe conflitos epistemológicos entre as coisas, quer dizer, e que entre próprios modos de pensar pode ter tensões que satisfazem interesses A, B ou C. Então, o grande ponto talvez seja explicitar, e aí uma das coisas que eu acho que supera um pouquinho a própria ideia do STEM, da visão tão limitada que a gente vê, é que o que me chamou a atenção, está apresentando STEM não só do ponto de vista da física, da biologia, da química, mais matemática, mais engenharia. Tu trouxeste ciências sociais, e aí a gente consegue colocar uma sociologia, a gente consegue colocar uma filosofia, a gente consegue colocar outras áreas que normalmente são negligenciadas numa abordagem seguindo a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, né? Ela tem uma visão de STEM que não está incluindo, né? Quer dizer, a forma como inclui abaixo. Então, enfim, encerro aqui comentando assim, me parece uma abordagem, modos de pensar, me parece que é uma solução muito inteligente para a superação desse viés paradigmático da formação, no máximo para consultoria ou do cientista específico, mas para o pós-normal, com o cuidado de que problemas nós vamos eleger e como é que a gente vai tentar garantir uma certa equidade, né, na consideração dos saberes que vão ser envolvidos naquele problema para que, de novo, não gere. E também não indo para o oposto, que a gente vai forçar saberes que nem tem nada a ver, mas eles precisam de alguma forma aparecer. Quer dizer, a gente tem que escolher problemas que sejam frutíferos o suficiente para dar essa pluralidade, né? Eu acho que isso é o principal desafio. Você entende que nós estamos trabalhando com docentes de educação primária. Uma coisa que é importante para mim, desde que eu cheguei na Espanha, a hierarquia entre os níveis é muito mais grande do que no Brasil. E eu aprendi aqui, com o mestrado profissionalizante e companhia, a ter uma boa relação com a necessidade de ter uma relação com as redes de professores. Então, lá, levou anos, mas eu tenho uma relação fluida com docentes, com escolas. Então, por exemplo, quando nós lançamos estes problemas, nós lançamos 15 problemas de diferentes áreas e fizemos com que 40 docentes nos disseram quais eram os problemas que eles consideravam apropriados. 40, que tinham que ver com a política de inovação que tinha problemas sobre o tema problemas de digitalização, problemas de economia circular, problemas este tema das ecossistemas. Tinha vários problemas. Nós inventamos 15 problemas e passamos a 40 pessoas. E eles selecionaram os 3 problemas. Isso é uma forma de encaixar com as pessoas e de encaixar com o que tu queres fazer. Por exemplo, uma coisa que nos surpreendeu dessa bateria, havia um problema sobre economia circular. Quem vai escolher de primária é difícil que escolham alguma coisa sobre economia circular. Pois escolheram de economia circular. Temos feito eu trouxe para a Flávia um material muito bonito de economia circular, que na verdade, ao final trabalhou o tema da comida. Ou seja, como em uma escola, tu pode ter todo o tema da economia circular, então pode trabalhar o tema da economia de cercania, toda a parte das diferentes ciências. Aí havia conflitos
E a questão interessante aqui, por isso eu falo da codocência, neste desenho, não sou eu que estou trabalhando. É um conjunto. Nós temos, em cada uma dessas unidades didácticas, nós tínhamos de 5 a 6 especialistas trabalhando cada uma. Então, e colocar, por exemplo, no caso das abelhas, tem algum tipo de problema no sentido de quais são as causas, né? Quais são causas mais importantes ou menos importantes, tanto da parte das ciências naturais ou da parte das ciências sociais. Ou seja, como se avalia isso, as próprias consequências, as possibilidades. E isso tem que extrair, e as coisas que podem ser interessantes, e o que tu diz, não tem que entrar tudo. Por exemplo, nós temos no nosso grupo, temos especialistas em música, como não entraram aqui. Mas na economia circular entraram especialistas na parte de arte, porque fizeram o tema de como a comida, você, nos diferentes, as pinturas, ao largo dos séculos, você pode ver como vai variando a parte da comida, e eles fizeram, no final de contas, tiveram que produzir uma tapa com determinadas cores. Tinham conhecimento que estava aí, ou como reciclavam a comida, como os avós faziam para a conservação. Entende? Né? Obviamente. Desculpa, não passei. São 11h59, então, para a gente encerrar meio-dia o nosso limite, então, se tem algum comentário que seja muito breve. Não, só sobre a codocência ali, porque eu só queria fazer uma pergunta se essas decisões vieram de cima. Eu vi que tiveram uma solução inteligente de elencar temas, né, aos professores eles escolherem. Mas essas decisões de interdisciplinaridade vêm de cima ou partir dos professores? Porque eu vejo uma dificuldade, muita resistência docente muitos não querem, né? Então... Sim, mas a questão aí, eu acho que o que eu aprendi até agora é que você tem que ter material. Se você dá material, existe, pelo menos na educação primária. O que você não pode dizer, vocês façam, temos uma agora, vamos fazer uma prova em 40 escolas. A escola decidiu para cima que eles iam fazer trabalhos interdisciplinares. Vieram, Ileana, aqui não tem alguma coisa? Sim, temos. Então a gente faz. Vamos aprovar e depois, quizá, um ano que vem, eles vão desenvolver seu próprio material. Mas eles precisam aprender. E essa é a labor minha como pesquisadora. Eu sei. Ou tenho um grupo que posso saber. Ou que tenho tempo para pensar. Ou que me pagam para pensar. Não somente para falar, sino para pensar e produzir. Né? Não, só para comentar essa coisa horrível, que é bem essa coisa que ele pegou. Como é que a gente faz os nossos professores fazerem? Né? Na minha opinião, é o professor que consegue juntar aspectos de conteúdo, aspectos éticos, aspectos da micropolítica, da própria escola, né? da comunidade. Agora, também é a parte mais difícil. Né? Eu tenho grupos de professores há anos e a gente tem tentado fazer com que os professores levem isso para a sala. Então, eu concordo com a Tayana, se você tem exemplares que funcionam, né? E que você possa... E que construem com eles. E que não serão usados como exemplares, inclusive, porque o professor vai dar o uso que ele quiser daquele exemplar. Né? É uma das coisas que a gente está discutindo lá no grupo. Não sou mero reprodutor. Não, porque o professor nunca vai conseguir ser. É isso que me mente vai olhar para aquilo e falar assim, essa porcaria eu não vou usar. Se é para só usar sem eu poder me constituir enquanto sujeito, eu não vou usar. Mas, assim, eu acho que talvez seja uma coisa que a gente não tem uma política clara no Brasil. Aí não dá para falar do novo ensino médio, não dá para falar dos materiais produzidos que se dizem STEM dentro dos materiais didáticos que foram produzidos. Né? Mas e a labuta nossa, eu acho, no Brasil, é constituir isso. Porque você tem uma estrutura na Espanha para fazer isso. Né? Agora tem uma estrutura. Mas no Brasil não tem estrutura nenhuma. Se eu chegar, vou fazer um grupo, não me chamam, eu sempre digo que não. Vou fazer um grupo de formação do município de, sei lá, de Ivoti, você vem aqui dar um curso. Você vai? Você não vai, né? Porque os professores vão ficar bravos de estar ouvindo uma coisa que não diz respeito ao que eles fazem. Agora, mostrar exemplares e fazer com que esse professor promova conhecimento em cima desses exemplares, aí eu acho que é bem interessante. E nós trabalhamos muito com a pesquisa basada em desenho, ou seja, o professor não somente está envolvido na escolha dos problemas,
sino que depois que nós produzimos, nós levamos para a escola e fazemos avaliação e mudamos de acordo ao que eles estão fazendo. Para mim é fundamental que sejam eles, e a gente observa que nós damos os exemplares e depois eles inventam muitas mais coisas, porque o único que tu tem que dizer é, e eles, mas são fantásticos. Mas você não pode simplesmente dar uma palestra, você tem que fazer isto e não dar nenhum material. Eles precisam de material, que não vão reproduzir, vão reconstruir. Não adianta nada dizer que é a autonomia do professor, né? Tu dizer, te vira, né? Chega lá e faz. Todas as demandas estão essas. Agora, implemente. Quem consegue? Quem que consegue? Eliana, mais uma vez, uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado a você, porque isso a mim me permite pensar. O evento, então, é 1h30 pontualmente, né? Os organizadores já falaram lá, a gente sabia então correr para o almoço. Tá? Muito obrigado pela participação de todos e todas. Agora temos que fazer o quê? Fazer o registro e vamos almoçar? Tá. Que tal? Prazer, Fabrício. Eu entrei em contato com eles, cheguei. Sim.